Durante la Semana Santa, muchas iglesias quedan en penumbra, las imágenes son cubiertas, los altares se apagan y el sonido de las campanas desaparece. Algunos dicen que es por duelo, otros aseguran que no es solo tradición. Según antiguas creencias, cuando la iglesia entra en luto, la protección espiritual se debilita. Las puertas, que normalmente permanecen cerradas, quedan entreabiertas, y aquello que habita en las sombras aprovecha para salir. En varios pueblos las abuelas repetían: no salgas de noche en Semana Santa, porque mientras los templos guardan silencio, algo más despierta. Dicen que durante estos días hay reglas que no deberían romperse, advertencias que se transmiten en voz baja, consejos que no aparecen en ningún libro, pero que todos conocen. 7 advertencias, 7 cosas que jamás deberías hacer durante la Semana Santa, porque si decides ignorarlas, puede que algo note tu presencia. Durante la Semana Santa, hay una advertencia que muchos repiten sin explicar demasiado. No uses color rojo. Dicen que ese color en estos días te deja más expuesto, más visible, más vulnerable. Porque mientras la iglesia guarda luto y los altares permanecen cubiertos, hay quienes creen que la protección espiritual se debilita y en ese vacío algo más se mueve. El rojo, según estas creencias, no solo representa la sangre, también es una señal, una marca en medio de la oscuridad. Destaca demasiado. El rojo llama al diablo, decían las abuelas. Es como decirle: ¿dónde estás? Muchos se ríen de eso, hasta que escuchan historias como esta. Una mujer volvía caminando a su casa en la noche de Jueves Santo. El pueblo estaba vacío, sin música, sin voces, sin perros, al menos al principio. Llevaba un vestido rojo, nada llamativo, solo rojo. A mitad de camino, los perros comenzaron a ladrar, pero no la miraban a ella. Sus ojos estaban fijos detrás. Entonces escuchó algo más. No eran pasos, eran golpes secos contra la tierra, como el galope de algo, como 2 cascos golpeando el suelo. La mujer miró hacia atrás. No había ningún caballo, ninguna cabra, nada, solo el camino vacío, pero el sonido seguía, siempre a la misma distancia, siempre detrás. El aire se volvió frío, pesado. Sintió que algo la acompañaba sin mostrarse. Aceleró el paso y luego corrió. Cuando llegó a su casa, golpeó la puerta con desesperación. Su madre abrió y al verla se quedó helada. ¿Por qué saliste vestida de rojo?, le dijo en voz baja. La mujer no entendía. Intentó responder, pero su madre la llevó hasta la ventana. Afuera había una figura, oscura, alta, completamente inmóvil. No caminaba, no se acercaba, solo estaba ahí, mirando hacia la casa. La luz interior iluminaba el vestido rojo y la figura inclinó lentamente la cabeza, como si la hubiera reconocido. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, el padre salió a ver el lugar donde la figura había estado parada, junto al árbol. La tierra estaba marcada. No eran huellas normales, no eran de animal, no eran de persona.
Eran dos marcas profundas, separadas, alargadas, como si alguien hubiera apoyado dos pezuñas, solo dos. Desde ese día nadie volvió a vestir de rojo durante la Semana Santa en el pueblo, porque algunos creen que ese color no solo llama la atención en la oscuridad, sino que puede hacer que algo no solo te siga, sino que intente poseerte. Otra advertencia que muchos repiten en Semana Santa es que no mires a los santos cuando están cubiertos, porque dicen que no se tapan solo por tradición. En un pueblo pequeño, una mujer entró a la iglesia el Viernes Santo por la tarde. Todo estaba en silencio, sin flores, sin velas y los santos cubiertos con telas moradas. El lugar parecía vacío, pero el aire se sentía pesado, como si alguien respirara dentro del templo. Entonces se escuchó un roce, suave, como una tela moviéndose. Uno de los santos, el más cercano, parecía vibrar apenas debajo de la tela. No había viento, no había nadie más. La mujer se acercó, la tela cayó unos centímetros, lo suficiente para ver los pies de la estatua. Y ahí sintió que algo estaba mal. Los pies estaban al revés, girados hacia atrás, como si la figura hubiera dado la vuelta sin mover el resto del cuerpo. La mujer quedó paralizada. Entonces vio otra cosa. Desde los dedos de piedra comenzó a escurrir un líquido oscuro, espeso, rojo. Caía lentamente, deslizándose por el pedestal hasta tocar el suelo. Una gota, luego otra. El sonido del goteo rompía el silencio del templo. La mujer retrocedió y la tela se movió otra vez, esta vez desde arriba, como si algo debajo estuviera respirando. La mujer corrió hacia la salida sin mirar atrás. Tropezó con un banco, se levantó y salió del templo. Cuando llegó a la puerta, escuchó un último sonido. No venía detrás, venía desde todos los santos al mismo tiempo. Un leve crujido, como huesos acomodándose. Al día siguiente, el sacristán entró temprano. Todo parecía normal. Las telas seguían cubriendo las imágenes, pero frente al altar, en el suelo, habían pequeñas manchas secas, oscuras, como huellas. Miró para arriba y se persignó, como si no le llamara la atención, como si no se sorprendiera, como si no fuera la primera vez. Otra advertencia muy repetida es no viajar durante la Semana Santa. Esta vez no hablan de sombras ni de rituales, hablan de algo más terrenal, los accidentes. Cada año, durante estos días, las carreteras se llenan, familias que viajan, autos cansados, conducción nocturna, y con eso aumentan los choques. Muchos dicen que es simple coincidencia, exceso de tráfico, distracciones, fatiga, pero hay quienes creen otra cosa, que no todos los accidentes son accidentes. Una familia viajaba de noche un Viernes Santo. La ruta estaba oscura, sin iluminación. El conductor iba despacio, sin música, con atención. Todo estaba tranquilo, hasta que algo se cruzó en la carretera. No fue un animal, no fue una persona, fue una figura negra, rápida, como si hubiera atravesado el auto. El conductor giró el volante por reflejo, el vehículo derrapó, las ruedas chillaron,
El auto se salió de la ruta y quedó inclinado al borde de la zanja. Nadie hablaba, solo el sonido del motor todavía encendido. Se miraron, todo estaba bien, habían tenido suerte. El padre bajó del auto para ver qué había pasado. No había nada en la carretera, ninguna marca, ningún animal, nada. Volvió al vehículo y arrancaron nuevamente. Kilómetros más tarde, comenzaron a ver luces, sirenas, un choque, un auto completamente destruido, volcado. La familia pasó lentamente y entonces la hija dijo en voz baja: «Papá, ahí». El conductor miró hacia el costado de la carretera, entre los restos del accidente. Estaba esa figura oscura, alta, completamente inmóvil. Cuando el padre giró la cabeza para verla mejor, la figura lo miró directamente y sonrió. Una sonrisa lenta, forzada, demasiado amplia. El conductor sintió un frío inmediato en el pecho. Aceleró sin decir una palabra. Nadie volvió a hablar. Esa noche, al llegar, el padre no pudo dormir. Encendió la televisión. En las noticias hablaban del accidente, sin sobrevivientes. Y entonces recordó la figura, porque algunos creen que durante Semana Santa no todas las almas que parten logran irse. Dicen que algo espera en los caminos, algo que provoca el giro, el derrape, el segundo de distracción, y cuando el silencio llega, reclama primero las almas. Dicen que durante la Semana Santa no deberías estar en la calle entre la medianoche y las 3 de la mañana, porque hay algo que camina en esos horarios y no pertenece a los vivos. Un hombre esperaba el colectivo al costado de la ruta. Tenía que ir a trabajar. Entraba muy temprano. Siempre salía de su casa entre las 12:30 y la 1. Era Viernes Santo. El lugar estaba completamente vacío, solo el sonido del viento y la oscuridad. Entonces escuchó algo, un murmullo, como voces rezando a lo lejos. Pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más claro, lento, monótono, como una oración repetida muchas veces. Después vio luces, pequeñas, moviéndose entre la oscuridad del camino de tierra que cruzaba hacia la ruta. Eran velas, una detrás de otra. La primera figura apareció lentamente, cabeza inclinada, paso arrastrado. Sostenía una vela que apenas iluminaba su rostro. Luego otra y otra, una fila interminable. Algunas figuras llevaban cadenas arrastrando. El sonido metálico rompía el silencio. Otras caminaban con las manos juntas, como rezando. Ninguna miraba hacia los costados. El hombre se quedó inmóvil. Sentía frío, pero también algo más. Un impulso, como si tuviera que acercarse, como si ese lugar fuera ahora el suyo. La procesión cruzó frente a la parada. Pasaba muy despacio. El murmullo llenaba el aire. El hombre dio un paso, luego otro. Se acercó al final de la fila. La última figura caminaba más lenta. Parecía esperar. El hombre estiró un pie, dispuesto a colocarse detrás, y en ese momento un auto frenó bruscamente. «¡Subí ya!», gritó una voz. Era un conocido del pueblo. El hombre dudó, todavía mirando la fila. «No lo sigas», insistió. Subió.
El auto arrancó rápido. El hombre miró por la ventana. La procesión seguía avanzando, pero la última figura se había detenido. Estaba quieta, mirándolo. El conductor habló sin apartar la vista del camino. Son ánimas. Si te metes ahí, no volvés. El hombre tragó saliva. Cuando volvieron a mirar, ya no había nada, solo el camino vacío. Cero rituales. Durante estos días, la protección divina desaparece. Quedas a merced de los entes del bajo astral. Una medium aceptó una sesión que había quedado pendiente. Tenía mucho trabajo atrasado. No miró el calendario. La clienta quería contactar con su madre fallecida. Era Jueves Santo. La medium encendió las velas como siempre. Colocó las fotos. Cerró los ojos. El ambiente cambió rápido. Demasiado rápido. Sintió frío en las manos. Algo que no era habitual. Pero continuó. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. La clienta comenzó a llorar. Es mi mamá, ¿verdad? La medium no respondió. Algo no coincidía. La presencia no era suave, no era familiar, era pesada. La llama de una vela se alargó y comenzó a oscurecerse en la punta. La clienta comenzó a respirar más rápido. La mesa vibró. La medium intentó cerrar sesión. Vamos a terminar por hoy, pero la clienta apretó su mano con fuerza, demasiada fuerza. La medium abrió los ojos. La mujer tenía la cabeza baja, inmóvil. Entonces habló, pero la voz no era la misma, era grave. Sí, estoy aquí. La medium soltó sus manos de inmediato. La clienta levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban completamente oscuros, sin brillo. Las velas comenzaron a chisporrotear. La clienta sonrió, una sonrisa rígida, antinatural. Me llamaron. La medium retrocedió. Esto no es tu madre, dijo con firmeza. La clienta inclinó la cabeza hacia un lado. El cuerpo comenzó a tensarse. Los dedos se curvaron. Me dejaron pasar. La medium tomó una de las velas y la apagó. La clienta golpeó la mesa con fuerza. Las otras dos llamas crecieron de golpe. La mujer comenzó a hablar, pero ahora con dos tonos superpuestos. Uno lloraba, el otro reía. Déjala, dijo la medium. La clienta se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Su cuerpo se arqueó hacia adelante, demasiado. La medium comenzó a rezar. La clienta avanzó un paso, luego otro. Es mía. La medium tomó la fotografía de la madre y la presionó contra el pecho de la mujer. No le perteneces, la clienta gritó, un grito agudo que no parecía humano. Las velas se apagaron al mismo tiempo. La mujer cayó al suelo, respiraba agitada. Cuando abrió los ojos, volvió a ser ella, confundida, sin recordar nada. La medium temblaba. ¿Hablé con mi mamá?, preguntó la clienta. La medium negó lentamente. No. Desde ese día, la medium dejó de trabajar en Semana Santa, porque dicen que si abres una puerta en estos días, puede que algo no solo entre, sino que intente quedarse dentro de alguien. No rompas el ayuno de carne. Un hombre no creía en esas tradiciones, decía que eran supersticiones. Era Viernes Santo.
Cocinó carne, se sentó solo en la mesa. La casa estaba completamente en silencio. El primer bocado fue normal, el segundo también, pero el tercero sintió algo extraño. El olor se volvió más fuerte, pesado, metálico, como si la carne estuviera cruda. El hombre frunció el ceño, miró el plato. La carne había cambiado de color, más oscura, más húmeda. La acercó a la luz y entonces lo vio. Un pequeño gusano moviéndose entre las fibras. El hombre soltó el tenedor. La carne comenzó a abrirse lentamente, como si se deshiciera. Más gusanos aparecieron. El olor se volvió insoportable. Un hilo de sangre espesa comenzó a escurrir por el borde del plato. El hombre retrocedió la silla. Respiraba agitado. Levantó la vista. Frente a él, colgado en la pared, estaba el Cristo. Siempre había estado ahí, pero ahora algo era distinto. Desde la frente comenzó a caer una gota, oscura, lenta, luego otra. La sangre descendía por el rostro, por el pecho, hasta el borde de la cruz. El hombre se quedó paralizado. La gota cayó al suelo. El sonido fue seco. En ese momento escuchó algo detrás, un sonido húmedo, masticando lento. El hombre no se movió. El sonido continuó justo detrás de su silla. El susurro fue casi imperceptible. El hombre cerró los ojos. Cuando los abrió, el plato estaba vacío y la sangre seguía cayendo desde el Cristo directamente sobre la mesa. Quienes desafían el silencio en estos días atraen presencias que se alimentan de su propia culpa. No hables fuerte ni grites. El silencio de estos días no es por paz, es por miedo. Dicen que en Semana Santa la gloria está cerrada y el diablo anda suelto.